Aleluya. Ahí nos estamos conectando ya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bienvenidos a la gente que se está conectando. Tenemos una gran palabra de Dios, un gran tema que vamos a tratar en este día. Gracias por conectarse de una vez. ¿Qué les parece si arrancamos de una vez? Para ir al grano, y va a haber gente que se va a estar conectando. Es una transmisión especial porque normalmente no transmitimos en video entre semana, y sé que hay gente, e incluso no solamente en México, en otros lugares que se alimentan de la palabra de Dios en este ministerio. Va a ser un tema muy importante, muy especial. Si puedes tener algo con que anotar, si puedes estar listo con tu Biblia, si no, simplemente poner atención. Y sus comentarios, claro que los voy a leer. Si considero alguno muy relevante, lo voy a mencionar en vivo. Si no, por texto lo voy a contestar después de la transmisión. Pero ustedes pueden, ya saben, expresarse, comentar, ¿por qué no? Aprobar lo que quieran ahí a través de los comentarios. Este es un tema de verdad que es muy importante, porque las cosas en el mundo se han puesto como lo dice la palabra, que se iba a poner, así como nos decían. En mi caso, mis padres, mis abuelos, los predicadores antiguos hablaban de que iba a llegar un tiempo peligroso. Pues ya llegó, ya estamos aquí, sin duda alguna necesitamos saber qué dice Dios, porque todos los acontecimientos, los sucesos, las cosas que vemos, nos gritan que las cosas se están poniendo muy peligrosas en el mundo. Muy, muy, muy peligrosas, más que nunca. Entonces, echemos una mirada profunda a la palabra. Yo les invito, independientemente de cuál sea tu edad. Esto no es para gente que ya está mayor, puede ser cualquier edad. Y vamos a bautizarnos, o sea, sumergirnos, quiero decir. Eso es bautizarse, o sea, inmersión, sumergirnos en la palabra, respecto a este tema de la protección de Dios en los tiempos apocalípticos. Yo tengo un tema antes de arrancar ya. Usted puede compartir esta transmisión. Le va a servir a personas que no conocen a Jesús, y a personas que ya conocen al Señor, cuánto más les va a servir. Yo tengo un tema que se llama pacto de protección. Y es muy importante también echarle un vistazo a esa serie. Hay personas que la están checando, la están viendo, esa serie, aún hasta el día de hoy, cómo Dios hizo un pacto para protegernos. En Salmo 121 dice: el Señor te guardará de todo mal. Y eso no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice: Él te guardará de todo mal. Así que ya tenemos ahí una primer promesa, pero vamos a hacer una oración de fe, no religiosa, sino de fe. Bueno, Padre, gracias te damos a ti. En esta noche nos acercamos a ti, Señor, para buscar de ti la sabiduría. Dice Hebreos 11:6 que eres galardonador de los que te buscan. En este caso no venimos buscando ni un milagro físico ni financiero, sino dirección, sabiduría, orientación. Papi, en el nombre de Jesús te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tu luz brille, tu palabra brille por encima de todo en esa transmisión. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente. Un saludo a cada persona de nuevo que se conecta. Yo sé que hay gente ahí en su celular o incluso en su televisión inteligente. Sé que hay veces por una persona conectada hay una familia conectada, aunque aparezca que es una persona conectada, es una familia. Voy a tomar agua. Nuestro tema se llama no es pacto de protección, sino protección de Dios en tiempos apocalípticos. Y vamos a comenzar en Mateo, capítulo 24, versículo 21, que ha sido para mí en los últimos años una buena base para introducirnos a este tema. Mateo 24, en el versículo 21, dice así la palabra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Dice, por lo cual habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, no la ha habido así. Y tú puedes pensar, el diluvio fue algo feo. Sodoma y Gomorra fue algo feo. Sí, pero dice la palabra que habrá gran tribulación más fuerte, más terrible que esos sucesos. Viene gran tribulación. En Apocalipsis, simplemente en Apocalipsis, les recomiendo un tema para la gente que le gusta estudiar esto, porque yo personalmente no me enfoco en hablar de estos temas. No me enfoco en hablar tanto de estos temas, no es mi énfasis. El énfasis que creo que el Señor me dio es hablar de su reino, de que Dios es amor, hablar acerca de fe, de cómo vivir en victoria, de cómo vivir amando, perdonando, caminar en amor. Pero son temas importantes estos. Y vamos a ir a Apocalipsis, y tengo un tema que se llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Y usted lo encuentra en mi canal de YouTube, Pastor Influencer, y ahí hablé acerca de los primeros 4 sellos que menciona Apocalipsis 6, que son los primeros caballos, y que van ahí unos jinetes, donde habla del caballo bermejo, que es el caballo de la guerra, el caballo del hambre, el caballo que es la muerte, y el Hades, los jinetes estos. Pero hay en Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro. Dice, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, yo tengo subrayado, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este es simplemente el 6º sello, donde va a haber un gran terremoto. Y dice que la luna se va a convertir en sangre, como en sangre roja, el sol se va a poner negro, y las estrellas van a caer, y dice que va a ser tal magnitud que todo monte y toda isla se van a remover de su lugar. Realmente estaba platicando con personas acerca de esto. Realmente yo no creo que una película pueda ni siquiera darnos una idea de lo terrible que va a suceder dentro de la gran tribulación. Empezamos acá en Mateo 24:21, dice que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. El diluvio fue algo terrible, no quedaron seres vivos humanos más que 8, todo el mundo murió. Fue terrible el crujir de dientes cuando la gente estaba llorando, porque ahora sí querían entrar en el arca, pero no hubo oportunidad. Una vez que se cerró el arca, se cerró, la gente no quiso. Y la Biblia dice que así va a ser como en los días de Noé. La gente estará casándose, dándose en casamiento. O sea, la gente va a estar
como hipnotizada por el mundo. El mundo ofrece tantas cosas y muchas de ellas no son pecado, pero esa es la trampa. Como no es pecado, entonces puede ser un deporte, puede ser el celular, puede ser una persona. Realmente no es pecado en sí el celular, no es pecado un deporte, no es pecado la comida, pero hay cosas que toman el primer lugar y entonces aquello que no es pecado se vuelve como un ídolo. Y dice la palabra que mirad que en esos días, Lucas capítulo 21, es un versículo que iba a dar más adelante, pero vamos a Lucas 21. Jesús mencionó esto, Jesús, lo voy a repetir, Jesús mencionó esto. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Aquí está otro, afanes. O sea, hay personas que dicen, yo no adoro a tal ídolo, pero se la llevan solamente afanados, trabajando. Otros se la llevan del entretenimiento. O sea, se cargan de estas cosas, como en los días de Noé. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aquí la palabra dice que no te cargues de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida. O sea, que este mundo, las cosas que hay en este mundo, no tomen el lugar de Dios, sea cual sea, cualquier hobby, cualquier cosa que tome el lugar de Dios, te puede distraer de lo verdadero. Incluso aquí usa unas palabras, dice, velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas. O sea, yo he tenido diferentes pláticas con teólogos, con especialistas en estos temas, y hay gente que piensa que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Ahí estoy yo soy una persona que se le llama pretribulacionistas, o sea que creemos que el Señor va a quitar a su esposa para que Satanás no la lastime dentro de la tribulación. Hay otros que piensan que sí, que Dios va a dejar que su esposa Satanás la maltrate, y se llaman mid-tribulacionistas. O sea, ellos creen que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación. Y hay otros que se llaman post-tribulacionistas, que estos creen que la iglesia va a pasar toda la tribulación. Y que al final viene el Mesías y en un acto de verdad incomprensible, tratando de reconciliar dos ideas que no pueden ser, o sea, el arrebatamiento y luego la venida de Jesús, que son dos sucesos distintos, los tratan de conciliar en uno solo. Pero finalmente, cual sea de estas posturas, pretribulacionismo, mid-tribulacionismo, post-tribulacionismo, hay un común denominador, que yo le decía a una persona, tú tienes tu postura, yo creo esto de la palabra de Dios, pero sí sé algo, velad y orad. Sea lo que tú creas, si tú crees que te vas a quedar en la tribulación, si tú crees que te vas a ir antes, yo soy de los que creo que nos vamos antes, velad y orad. O sea, la Biblia el Señor nos alerta, porque ninguna de las promesas de Dios es en automático, así como la sanidad no es en automático, la prosperidad no es en automático. Hay algo que yo tengo que creer, declarar y hacer para que se manifieste. Es igual, la salvación se puede perder. El apóstol Pablo dijo, si no creísteis en vano, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 15, el versículo 1. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, uno tiene que retener su salvación. Tienes que retener tu salvación y tienes que retener nuestra confesión.
nuestra confesión, nuestra declaración que nos salvó. Porque la palabra dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ninguna obra nos salvó. Y fue nuestra confesión de creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Creyéndolo en el corazón y simplemente declarando eso, se nos contó a nosotros como si nosotros hubiéramos muerto ante el Padre, hubiéramos resucitado ante el Padre, hubiésemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo lo que le pasó a Cristo literalmente se nos contó a nosotros legalmente cuando nosotros hicimos esta declaración. Yo te quiero invitar, donde quiera que tú estás, que retengamos nuestra salvación. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras palabras y con nuestras acciones. Ahorita vamos a hacer una declaración. Yo quiero que levantes tu mano derecha ahí donde estás y vamos a hacer esta declaración. Repite conmigo: Jesús, yo te declaro el Señor en mi vida. Tú sigues siendo el Señor en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo, en mis finanzas. Y yo sigo creyendo que Dios te resucitó de entre los muertos. Y con mi corazón creo para justicia. Amén y amén. Ahí estamos reteniendo nuestra salvación. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora, una vez que he dado un preámbulo al hecho de que se va a manifestar gran tribulación, la Biblia habla que la iglesia va a pasar lo que se llama principio de dolores, donde habrá pestes que ya están ocurriendo, disturbios que están ocurriendo, terremotos están ocurriendo, guerras han ocurrido y están ocurriendo. Muchos dirán: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y ha estado ocurriendo. Entonces, la iglesia va a pasar lo que se llama principio de dolores solamente, y luego va a ocurrir el arrebatamiento. Ahora, para la gente que no sabe qué es el arrebatamiento, ¿qué es el arrebatamiento? En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús dijo, versículo 2 dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez. Juan 14:3. Y si me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el mismo Señor que vino a la tierra, Él prometió que iba a volver. Dijo: los voy a tomar a mí mismo. Estaba viendo una versión, la Biblia del día, que dice: los llevaré conmigo. No es que los tomaré, porque hay gente que no cree en un arrebatamiento tal cual. ¿Qué es el arrebatamiento? Que el Señor, como dice 1 Tesalonicenses, ahorita lo vamos a ver, que el Señor Jesús va a descender del cielo, y allí en el aire, en el segundo cielo, Él se va a parar en el aire, y los muertos en Cristo, todos los que durmieron desde Cristo para acá, que han creído en Jesús, van a descender en un abrir y cerrar de ojos, y van a descender y sus cuerpos se van a transformar, y después nosotros, los que hayamos quedado, dijo el apóstol Pablo, y yo me incluyo ahí, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, no es que el Señor toca tierra, sino nosotros vamos a Él, y luego Él nos lleva consigo al tercer cielo. Ese es el arrebatamiento. Hay gente que piensa que confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. A ver, lo que tengo que explicar es como si hubiera un niño. El arrebatamiento sucede antes de la gran tribulación. Luego siguen 7 años de gran tribulación. Y al final de la gran tribulación ocurre lo que se llama la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, nosotros ya venimos con Él, con Cristo, porque ya habíamos sido sacados de la tierra, ya habíamos sido llevados al cielo. Y luego, 7 años después, descendemos con Cristo a la tierra en caballos blancos, de acuerdo a Apocalipsis 19, donde dice la palabra que Jesús tiene en su vestidura y en su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto ocurre al final de la gran tribulación.
donde Él con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca destruye al anticristo, pero ya Él toca tierra sobre el monte de los olivos después de los 7 años de la gran tribulación. Ahora, en Juan 14, versículo 3, Jesús dijo: yo vendré otra vez, dijo, y os tomaré a mí mismo. En una versión dice: y yo los llevaré conmigo. Yo los llevaré conmigo, los voy a sacar de aquí. Va a ser algo tremendo, un acto impresionante, que de hecho era un misterio para la gente del antiguo pacto. En el antiguo pacto no se hablaba mucho acerca de esto. Los judíos, de quienes originalmente es el pacto para que ellos lo llevaran a todo el mundo, pero los judíos, ellos solamente esperaban la venida del Mesías en un sentido que Él toca tierra, que Él los libra de sus enemigos y establece un reino, y así va a ser en la segunda venida. Pero había un misterio que se llama el rapto de la iglesia, bíblicamente arrebatamiento. Rapto no viene en la Biblia, como Biblia no viene en la Biblia, pero creemos en la Biblia, ¿no? Es que hay gente así que dice: el rapto no viene, ese término es un término católico, y hay gente que inventa cosas para simplemente desviarnos, pero no es una cuestión de semántica o de letras. Estamos hablando de un acontecimiento, llámale rapto, llámale huida, llámale que nos sacaron de aquí, como tú quieras, pero la Biblia le llama el arrebatamiento, donde nos van a sacar de aquí y nos va a tomar el Señor consigo. Y Pablo dijo: este es mi versículo favorito, quien me conoce realmente, mi versículo favorito de la Biblia es 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es un misterio, no se sabía. No todos moriremos, yo no moriré. Yo me apropio lo que dice el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Lo puedes declarar tú ahí donde estás. Pablo se atrevió a decir: los que hayamos quedado. ¿Ves? Él se atrevió a declarar, aunque no lo vio él, el arrebatamiento. No, pero él se atrevió a declarar, porque el arrebatamiento se necesitaban muchos ingredientes, muchos factores para que ocurriesen, y ya está todo dado. Ya estamos muy cerca de este acontecimiento, así lo considero yo, más cerca que nunca, por obvias razones, por el transcurrir del tiempo. Así que en Juan 14:3 la Biblia habla de: yo os tomaré a mí mismo, o sea, los llevaré conmigo. Ahora vamos al versículo por excelencia del arrebatamiento, que es 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Gloria a Dios. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, va a ser un grito fuertísimo el que se va a oír en el mundo espiritual, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, Él va a tocar. La Biblia habla en Zacarías que Jehová, o sea, Yahweh, tocará una trompeta. Tocará una trompeta, dice: con trompeta de Dios descenderá del cielo, o sea, Jesús, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi abuelo, en mi caso, José Carmen Fierro, que fue un siervo de Dios, le sirvió al Señor, va a resucitar primero. Luego nosotros, o sea, en segundo plano, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, qué maravilla. Este es el pasaje más claro, sin duda alguna. Dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, los que murieron en Cristo, que resucitan. Va a ser un acto impresionante. Como donde esté el polvo de su cuerpo va a venir hacia su espíritu, y luego se va a transformar. Aquello va a ser una cosa de locos. Y luego nosotros también vamos a recibir un cuerpo inmortal, incorruptible. Dice la palabra en segunda a los Corintios capítulo 5, Romanos capítulo 8, que nosotros clamamos dentro de nosotros mismos, que gemimos
deseando la redención de nuestro cuerpo, que anhelamos ese momento. ¿Ves? Cuando el Señor se manifieste en el arrebatamiento de la iglesia. Así que ya tienes dos bases bíblicas donde la Biblia habla de un arrebatamiento. Ahora vamos a ver otro pasaje que complementa a los dos más claros que ya mencioné. Y está en Isaías 60. Se me cayó esa Biblia. Perdón, se me cayó esa hoja de la Biblia. Y voy a ir a esta otra Biblia que me sembró Zuleika. Un abrazo, si te conectas por ahí. Isaías 60. Esta Biblia me la regalaron con este forro de león, que yo de verdad me gusta mucho. Isaías 68, ¿cómo se llama? El profeta, perdón. Es que este tema me impresiona. El profeta estaba viendo, un vidente estaba viendo el futuro y dijo, Isaías 68 dijo, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos? O sea, el profeta estaba viendo que había personas que volaban como nubes. Oh, qué hermoso, ¿no? Como nubes. O sea, una cosa impresionante. Y luego dice, y como palomas a sus ventanas. O sea, hacia arriba, volando. O sea, este otro versículo también nos habla de personas que vuelan. Primera Tesalonicenses nos habló de que nosotros volamos, que vamos, nos encontramos con el Señor ahí en los aires, que volamos en las nubes, a los aires. Yo no sé todos los detallitos de eso, o sea, en mi mente todavía no alcanzo a ver el cuadro completo de cómo va a ser, pero el Señor lo dijo que va a ser, y así nosotros lo creemos, es parte de nuestra base de fe, creer que el Señor regresa, y especialmente a la gente que nos tiene nosotros como padres espirituales. Deben saber nosotros qué es lo que creemos de acuerdo a la palabra de Dios. Tú puedes estudiar y estamos de acuerdo si usted quisiera indagar, preguntar y decir, a ver, yo veo aquí este versículo. Es bienvenido a las preguntas, pero créame que nosotros somos personas no improvisadas. O sea, como hay un dicho que dice, perdónenme este poquito de locura, discúlpenme, pero hay un dicho que dice, no nací ayer. ¿Qué quiere decir eso? O sea, uno no comenzó a enseñar la palabra hace 2 días, uno lleva tiempo estudiando. Entonces, escucha esto. ¿Cuándo va a ser el rapto? Esa es la pregunta del $1,000,000. ¿Cuándo va a ser? Y vamos a ir a 2 Tesalonicenses. Vamos a ir con el apóstol Pablo de nuevo. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a ver cuándo va a ser el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Sin duda alguna el apóstol Pablo es un referente para estas cosas. Fue el que fue arrebatado al tercer cielo, el apóstol Pablo. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Si tú te vas conectando, tienes que luego escuchar la primera parte donde hablamos la gran tribulación, tiempo terrible, cual nunca lo ha habido jamás. Luego hablamos que hay un arrebatamiento, pero ahora vamos a ver cuándo será este arrebatamiento. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, que nadie les meta susto, miedo, ni por espíritu, o sea, que no digan, se me apareció un espíritu y me dijo tal cosa, ni por palabra, o sea, que alguien les haya dicho por palabra, ni por carta. En ese caso se escribían cartas en ese tiempo, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, hoy pudiéramos decir, ni por un video, una prédica que viste ahí en YouTube, porque gente tiene una mezcla, una capirotada, una mezcla, para la gente que no es de México, no entiende qué es capirotada, pero una mezcla de muchas verdades, diríamos, para que la gente entienda, y no tienen un ADN claro de palabra de fe. Por eso yo siempre les digo, escuchen palabra de fe, no se me
no se me ondeen queriendo descubrir la rueda cuando ya está hecha la rueda. Escuche la palabra de fe. El apóstol Pablo tiene que decirles, señores, yo les enseñé correctamente. Hay gente que les manda cartas como si fuera nuestra. Y dice Pablo, no se asusten ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. O sea que había gente en el tiempo de Pablo, específicamente a la iglesia de Tesalónica, porque es la carta a los tesalonicenses, que les estaba diciendo que ya estaban en la gran tribulación. O sea, por eso Pablo les dice, no se asusten, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no os conturbéis, o sea, que no les metan miedo de que ya estamos en la gran tribulación. Desde hace tiempo ya estaban con ese rollo. O sea, había gente que le gusta esto, se dejan usar por el diablo para decir que ya estamos en la gran tribulación. Hermano, si esto es la gran tribulación, está peladito, decía el pastor Arnoldo. O sea, si esto es la gran tribulación donde estamos, óyeme, qué chido está. Pero no, la gran tribulación, comenzamos diciendo que es algo que nunca ha habido en el mundo. Nunca ha habido tal tragedia como va a ocurrir. Entonces el apóstol Pablo dijo, no se dejen mover en su modo de pensar, o sea, que nadie les meta miedo de que ya estamos en la gran tribulación. No vaya alguien a pensar esa situación. Te digo porque estas ideas nos pueden atacar. En un momento dado yo me planteé el otro año, ok, quizá yo enseñe mal, de que quizá en la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Y es bueno tener autocrítica, decir, quizá me equivoqué y entonces volví a revisarlo. Pero cada vez que vuelvo a expulgar, a escudriñar en la palabra, me doy cuenta más y más de que la iglesia no va a pasar ni un segundo de la gran tribulación. Ni la mitad, ni toda la tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. No les metan miedo, está diciendo el apóstol Pablo. No os conturbéis. ¿Ves? No os conturbéis. Ahora, vamos al versículo 3, ahí mismo, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3, qué bonito se ven estudiando la palabra de Dios. Así siempre les digo a nuestra gente. Los imagino ahí que están bien atentos, ¿verdad? 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, hay gente que estaba engañando, diciendo que ya estaban en la gran tribulación. Esto no es de ahora. Pablo dijo, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. O sea, no vendrá el día del Señor. Y el día del Señor es la gran tribulación. Me gustaría meterme en esas partes de la Biblia donde la Biblia habla que el día del Señor es la gran tribulación. A ver, si podemos dar un versículo. Mira, sí, di ahí exactamente. Vamos a Malaquías. Malaquías. Oh, gloria a Dios. Y es el versículo, Malaquías 4, versículo 5. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes que venga el día del Señor grande y terrible. O sea, el día del Señor no es un día, sino el día es 7 años de gran tribulación. Entonces, volviendo al pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo dijo, no se asusten ustedes de que ya están ahí en la gran tribulación. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá la gran tribulación sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía, si usted se mete a esa palabra allí, en el griego, y luego profundizas en el hebreo, es como una palabra como éxodo. Éxodo significa partida, salir. O sea, no vendrá, escucha, no vendrá la gran tribulación sin que antes venga la partida. ¿Y cuál es la partida? O sea, el arrebatamiento. Mira, vamos a ver más, porque aquí tal vez tú dices, pastor, se parece como que está doblando el versículo, como que lo está forzando, pastor. Quizá alguien pueda estar pensando así, ¿no? Pero sigamos, vamos a ver qué dijo
el apóstol Pablo. Dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la partida, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? Este hombre de pecado es el anticristo, un personaje literal, físicamente. Va a ser prácticamente hijo de Satanás. Le llama la Biblia el hombre de pecado, el hijo de perdición. También le llama la bestia, el anticristo. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, se va a sentar, de acuerdo a la profecía de Daniel, se va a sentar en el templo de Dios, que va a ser reconstruido el templo de Salomón, que se dice que ya está armado, pero acá en California, pero todavía no lo han podido armar, o sea, instalar en la tierra donde tiene que ser establecido, que ahorita mismo está una mezquita de esta religión islámica, ¿verdad? Ahí se va a sentar el anticristo en un momento dado. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Escucha esto, este es clave. ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y está hablando del anticristo. Vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, hay algo que lo detiene. Desde el tiempo de Pablo, el espíritu del anticristo ya estaba, pero hay algo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hoy dijéramos, el misterio de la iniquidad es esta élite mundial que hace planes que no son conocidos por la gente, planes oscuros. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Wow. Voy a leer esta parte porque esto es clave. Vamos a pasar a la parte central de la enseñanza, pero capta esto. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está hablando del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene al anticristo para que no se manifieste? Pues el Señor, ¿no? El Señor. Pero el Señor está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién lo detiene? Es el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Pero el Espíritu Santo vive dentro de la iglesia. En pocas palabras, quien detiene al anticristo para que se manifieste es la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice en Apocalipsis? Que el Espíritu y la esposa dicen ven. O sea, lo que hace que el anticristo no se manifieste es la iglesia, la esposa, porque Cristo y la esposa, o sea, Cristo y la iglesia, o sea, Cristo y yo, uno somos. Y mientras yo estoy aquí, tú estás aquí, entonces hay quien al presente lo detiene. Dice, hasta que él, o sea, el cuerpo de Cristo, a su vez se ha quitado de en medio. O sea, cuando el cuerpo de Cristo se ha quitado de en medio, versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, este anticristo va a hacer señales impresionantes. Yo me he metido al libro de Apocalipsis y la Biblia habla que hace señales impresionantes. Pero hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? La Biblia habla que es la iglesia quien lo detiene. Ya está en acción desde cuando quisiera manifestarse este anticristo con una élite mundial. Pero hay quien al presente lo detiene. A este hombre de pecado. En otras palabras, la iglesia no puede pasar la gran tribulación porque precisamente la gran tribulación y el anticristo están frenados por nuestra estadía aquí y ahora en la tierra. Lo voy a decir de otra forma. La iglesia no puede pasar por la gran tribulación. ¿Por qué no, pastor?
Porque ahí dice que hay quien al presente detiene al anticristo. Precisamente no puede ocurrir la gran tribulación si la iglesia no es sacada. Si la iglesia no es sacada, nunca habría gran tribulación en la tierra. Porque la iglesia, o sea, ¿cuándo vas a creer eso? Tú y yo, o sea, la iglesia somos uno con Jesús. Y Jesús, el Dios eterno que vive dentro de nosotros, lo detiene. Hay muchas cosas oscuras que se hacen hasta una escala. Satanás ha logrado influenciar el mundo, pero si Satanás tuviera todo el control de la tierra, tumbaría todos los aviones que vuelan, habría desastres a nivel global. Pero solamente puede en ciertas zonas donde se le da legalidad, con adoración, con pactos satánicos, con derramamiento de sangre, con idolatría. En ciertas zonas se manifiesta, pero no puede manifestarse como él quisiera, debido a que la iglesia está aquí en la tierra, debido a que el Espíritu Santo está en la tierra y debido a que los ángeles de Dios están en la tierra. O sea, hay quien al presente lo detiene. ¿Ves? Ahora, esto es poderoso. Alguien glorifique a Dios ahí. Qué tremendo es esto. Gracias, Señor. Ahora, te voy a mostrar algunas promesas de cómo la palabra dice que nosotros somos librados de la tribulación. Vamos a comenzar acá en Proverbios 11. Proverbios 11. Aprovecha estos temas que muchas veces más bien los abordo cuando la gente me pregunta aparte, pero hoy más que nunca es importante que hablemos de esto. Proverbios 11, por favor no cortes la transmisión, quédate hasta el final porque hay recomendaciones y cosas que hay que decir, porque ninguna promesa es automática. Tú tienes derecho a desligarte de Cristo. Si la salvación no se pudiera perder, entonces de nada serviría nuestra libre decisión. Voy a volverlo a decir, la salvación se puede perder, si no, de nada serviría nuestra libre decisión. Si alguien quiere desligarse de Cristo, no te va a obligar el Señor. Se puede perder, nada es en automático, tienes que permanecer. Y al final quiero hablar de esto. Por ahora te voy a mostrar promesas de cómo el Señor, con su sacrificio, no solo logró salvarnos del infierno, no solo logró quitarnos el pecado, no solo logró sanarnos y prosperarnos, sino también nos libró de la gran tribulación, de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Y vamos a ver Proverbios 11, versículo 8. Escucha esto. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado, dice, de la tribulación. Ahí está claro ya. Mas el impío entra en lugar suyo. Ahora, si alguien está pensando, ahí dice pastor que el justo, pues ¿quién es justo? Pudiera decir alguien. No hay justo ni aún uno. Si tú hablas así, permítame decirle con todo mi amor, si tú hablas así, tú no te congregas en Vida en Abundancia, tú vienes de la ley, de la religiosidad. Porque aquí tienes un ministro de Dios que te ha enseñado que nosotros estamos justificados por la fe. Es de las cosas que más hablo. Es el corazón del nuevo pacto. Romanos 1 al 8, Pablo se tiró todos estos capítulos para explicar con lenguaje incluso legal. Se cree que era un griego que usaban los abogados, el griego con el que se escribió Romanos. Y Pablo desde el capítulo 1 dice que la justicia de Dios, que el hombre es justificado por la fe. Y así se va a Romanos 2, Romanos 3. Dice la palabra, concluimos pues Romanos 3 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en Romanos 4 dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda. Mas al que no obra sino cree, su salario le es contado como gracia. Y en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y en Romanos 5 del 12 en adelante dice que
por la obediencia de uno, los muchos fuimos constituidos justos. Y en Romanos 6, Pablo se detiene y dice, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero luego en Romanos 7, Pablo vuelve a decir, cuando peco, no peco yo, peca mi carne. Y luego llega a Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego más adelante, de Romanos 8, más adelante, que el pastor Arnoldo le llamaba a Romanos 8, la joya del anillo de la Biblia. Romanos 8, más adelante, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Así que por favor, no pienses que justo es una persona que no comete errores. En el nuevo pacto somos justos por la obra de Jesús. ¿Qué te pasa si piensas que somos justos por portarnos bien? Tienes un atraso de 2000 años. O sea, para ti realmente que Cristo haya muerto y resucitado no significa nada. Así hay gente. El justo es librado de la tribulación. O sea, los creyentes, para decir, los que creen en la obra de Jesús y en su sacrificio y permanecen en él, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Wow. Job capítulo 5, versículo 19. Gloria sea Jesús, quien da la sabiduría. Señor, de ti procede la sabiduría, las riquezas, el poder. Todo honor es para ti, Señor. Job 5, versículo 19. Dice, en 6 tribulaciones te librará. En 6 tribulaciones te librará, dice. Y en la 7ª no te tocará el mal. Estamos hablando de nuestro tema, protección de Dios en tiempos apocalípticos. En la 7ª dice, no te tocará el mal. No te tocará. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a entrar en la gran tribulación. Una cosa es que el Señor nos cuide dentro de la gran tribulación. Óyeme, eso está bueno. Y va a ocurrir en un cierto nivel para los judíos y para ciertas personas. Sí va a ocurrir, gente que se va a quedar, van a huir, les va a costar la vida, va a haber cierta protección. Pero cuando la Biblia dice, aún en la 7ª te librará el Señor, y que no te tocará el mal, se refiere a que vamos a ser arrebatados. Te estoy llevando a 2 versículos del antiguo pacto, pero tal vez tú piensas, a mí no se me hace claro. A mí se me hace bien claro, porque Proverbios dice, el justo es librado de la tribulación. Y si tú dices, ya es que no sé si a mí me vaya a tocar, bueno, tú nomás apropiate, el justo es librado de la tribulación. Y Dios lo dijo así. Y aquí dice en Job 5:19, en 6 tribulaciones te librará, y aún de la 7ª no te tocará el mal. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos al nuevo pacto, porque la verdad, yo soy del nuevo pacto. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Vamos a verlo. Estaba pensando que lo había anotado mal, pero no, estaba en otro versículo. Primera Tesalonicenses 5, versículo 9. Dice, ¿están ahí conmigo? Dice, acuérdate, Primera Tesalonicenses 5, si tú lo lees, todo el contexto, así si lees aquí arriba, obviamente Primera Tesalonicenses 5 está pegado a Primera Tesalonicenses 4, y en el 4 dice versículo 17, para que tú entiendas, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Versículo 18, alentados los unos a los otros con estas palabras. Está hablando del rapto. Luego está pegado Primera Tesalonicenses 5:1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando habla del día del Señor, está hablando de la gran tribulación, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Versículo 8,
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, amor, la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, versículo 9, a este venía, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? No nos ha puesto Dios para ira. O sea, la naturaleza de Dios es compasión. No nos ha puesto Dios para ira. Ahí es una base del nuevo pacto. Está hablando todo el contexto del arrebatamiento, y luego habla del día del Señor, que es destrucción repentina, y dice luego, pero hermanos, ustedes, Dios no los ha puesto para ira. O sea, ustedes no van a pasar por la gran tribulación. El Señor murió para que nosotros no pasemos por la gran tribulación. ¿Ves? Hay otro versículo, ahorita voy a dar más ejemplos y explicaciones, pero te estoy llevando a varios versículos, que es porque la fe viene por el oír, ¿no? La palabra de Dios, no las experiencias o los chistes de alguien. Romanos 5, voy a ir en esta Biblia porque también esa parte se me cayó en la otra Biblia. Romanos 5, en el versículo 9. Es el capítulo que yo le llamo el de mucho más. Luego lo lees todo y dice, y mucho más. Cada rato dice, y no solo esto, y mucho más, y no solo esto, así. Romanos 5. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más. Mira cómo comienza diciendo mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro versículo, otra base legal. Base legal. Dice, pues mucho más, estando ya justificados, por él seremos salvos de la ira. O sea, nosotros somos no solamente salvos del infierno, salvos de la enfermedad, salvos de la pobreza, sino hay algo que tú necesitas ejercer fe. También somos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira? ¿Cuál es la ira? La ira de Dios es la gran tribulación. No que Dios va a destruir. Acuérdate que la ira de Dios, de acuerdo a Números capítulo 12, la ira de Dios es que Dios quita su protección. Dios no mata, Dios no hace daño a nadie. Dios quita su protección, y los ángeles caídos y la muerte y Satanás y el anticristo van a destruir. Y yo veo ahí que incluso hay ángeles de Dios que operan con destrucción. Sin embargo, estos ángeles de Dios tienen una cierta autonomía y no es Dios enviándolos para destruir. No es Dios enviándolos. Es otro tema, pero Dios no envía ángeles para destruir personas. Sí envía ángeles para destruir ángeles caídos o demonios. En ese aspecto sí. Pero Dios no mata a su creación. Dios no manda a sus ángeles para que destruyan personas. De ninguna manera. Los ángeles tienen una cierta autonomía. De acuerdo a Daniel capítulo 4, la Biblia le llama el decreto de los vigilantes. De acuerdo a Éxodo, una vez Moisés, estas son aclaraciones importantes, tengo que bajar la velocidad. Una vez Moisés, el Señor le dijo a Moisés, yo no voy a ir contigo, pero va a ir mi ángel, nomás cuídate, le dijo, porque mi nombre, o sea, mi autoridad está en él. Y no le seas rebelde porque él no te va a perdonar, le dijo Dios a Moisés. Y fue cuando Moisés levanta sus manos y dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, porque le tuvo miedo al ángel Moisés. O sea, lo que quiso decir Dios es que ese ángel actúa independiente de mí, es como un robot, se va a activar, con ciertas cosas se va a activar y va a destruir, pero no es Dios mandándolo. Correcto. Ahora, tú y yo somos salvos del infierno. Somos salvos de la maldición de la ley, todo lo que es enfermedad, pobreza, pero también somos salvos de la ira. Romanos 5:9. Mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. La ira de Dios es la gran tribulación, donde Dios quita su protección. Y cuando Dios quite su protección, que no va a haber ángeles protectores en la tierra, no va a haber Espíritu Santo en la tierra, no va a estar la iglesia en la tierra, entonces la tierra se va a volver un caos terrible, donde la gente no tendrá escrúpulos para matar. Incluso la Biblia habla
de que se van a entregar entre sus propios hermanos, entre sus propias familias, y da a entender que se van a comer unos a otros. Habrá gran tribulación cual nunca la ha habido jamás. Yo he tenido sueños al respecto y he visto gente como he contado esto, ¿no? Pero estoy tratando de recordar. Escuchaba yo en el sueño los gritos de la gente, el caos que se hacía. En un sueño vi como demonios, como animales volando sobre el mar, como a manera de helicópteros con estruendo como de alas, muy fuerte. Habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido jamás, pero el Señor no nos ha puesto a nosotros para ira. Amén. Ahora, el versículo que yo considero de los más claros es 1 Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a ir cerrando esta transmisión. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Yo creo que amerita esto una segunda parte, de verdad. Y a mí mismo me está sirviendo, porque uno se enfría de repente si, como yo enseño tanto vivir por fe y todas estas cosas, y creo que fe es clave siempre, pero hay que escuchar estos temas también. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Estoy tardando en hallarlo. 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 10. Escucha. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo, dice, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. O sea, dice que lo estamos esperando nosotros. Lo estamos esperando precisamente para que nos libre de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La gran tribulación. O sea que el rapto precisamente va a ser un acontecimiento para librarnos de la ira venidera. Ahora, suponiendo que ahí cuando dice y esperar de los cielos a Jesús se referiría o se refiere a la segunda venida de Jesús, entonces ¿de qué ira nos va a liberar el Señor si después de la segunda venida no hay más ira? O sea, quiero decir, si este versículo, porque aquí dice y esperar de los cielos a Jesús quien nos libra de la ira venidera, si esto se refiere a la segunda venida de Jesús después de la gran tribulación, entonces ¿de qué ira nos va a librar? Porque quien entiende un poquito acerca de estos temas sabe que después de la gran tribulación es la segunda venida y luego sigue el milenio. No hay más ira. En otras palabras, esperamos de los cielos a Jesús, quien nos libra de la gran tribulación. Lo estamos esperando, porque después de la segunda venida no hay tribulación, solo sigue el reino milenial. Nosotros lo estamos esperando para que nos libre de la ira venidera. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un receso de 25 segundos, 30 segundos. Voy a tomar agua y vamos a hacer un cierre. Por favor, comparte esa transmisión. No te despegues de esa transmisión, por favor. Un momentito, no te despegues de esa transmisión.
Listo, continuamos. Gracias a la gente que sigue ahí todavía. Y a la gente que está saludando por ahí, los estoy viendo que están saludando. Varias personas, gracias por conectarse. Vamos a ir cerrando esta transmisión. Pero ojo con estas cosas puntuales que vamos a mencionar. Acabamos de ver un versículo, 1 Tesalonicenses 1:10. Yo quiero que hagas esta cadenita de versículos, lo anotes, la que mencioné hace ratito, y lo leas y te alientes con estas palabras, porque hay gente que va a decir que ya estamos en la tribulación. Pero dice la palabra que esperamos de los cielos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira? La gran tribulación. Somos librados. Yo no creo, como nosotros somos la esposa de Cristo, somos la iglesia, somos la amada, la Biblia nos llama la amada. Yo no creo que Jesús le va a decir al diablo: te dejo mi esposa para que la tortures, para que la violes, para que la lastimes, te la voy a dejar 7 años y luego ya la rescato. Yo creo que ningún esposo de esta tierra, por más terrible que sea, haría eso. Yo creo que con ese razonamiento tú puedes entender. A veces hay que usar esta clase de ejemplos. O sea, ni un esposo le diría a su peor enemigo: ahí te dejo mi esposa, tortúrala, mátala, o sea, hiérela, quiero decir, lastímala y hazle daño, ahí te la dejo y ya después la libro. Ni un esposo malo haría eso, ni un humano haría eso, menos el más amoroso de todos los esposos, Jesús. O sea, Jesús, el más hermoso, el más amante de los esposos, el más cariñoso, va a librar a su esposa, o sea, a la iglesia. Ahora, pensamientos finales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, es, yo creo, otra base muy buena. Y yo mismo estoy de verdad recordando cosas y aprendiendo cosas cuando estudio estas cosas de nuevo. Segunda de Pedro 2, versículo 7, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, cuando dice sabe el Señor librar de tentación a los injustos, librar de tentación no se refiere a librar de seducción al pecado. No, de tentación está hablando de adversidad. Escucha esto. Está hablando que el Señor libró al justo Lot, segunda de Pedro 2:7, y libró al justo Lot. No es que lo libró de las tentaciones al pecado, no, las tentaciones estaban ahí. Cuando dice que lo libró de ser muerto con todos los de Sodoma y Gomorra. Si no sabes la historia, Lot junto con su familia, perdón si estoy aquí, de repente me está pegando la refrigeración, estaba aquí luchando un poco con esto. Sí, vamos a continuar. El justo Lot fue librado, dice la Biblia, sabe el Señor librar de tentación, y luego dice libró al justo Lot. ¿De qué lo libró? ¿De la tentación? No, lo libró de la adversidad. O sea, los que no conocen la historia, se las platico rápidamente. Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades cayeron en pecados terribles, donde ya se tocaron los fundamentos de la sociedad, como el asunto de varón y mujer, como está pasando ahora, ¿ves? Pero en ese tiempo pasó en estas dos ciudades, tanto que los hombres cambiaron el uso natural de la mujer de los hombres. Era un desastre terrible. Tanto es así que cuando los ángeles, eso lo describe Génesis 19, Génesis 20, los ángeles van a sacar a Lot, cuando ellos van a sacar a Lot, para librarlo, para sacarlo de la ciudad. Es bien fuerte esta historia. Perdón, pido disculpas.
cuando los ángeles van a librar a Lot, dice la Biblia que los ángeles entran en la casa de Lot y que los hombres de la ciudad rodearon la ciudad y decían: Lot, saca a estos hombres, o sea, a estos ángeles, porque se veían como hombres. Perdón. Saca a estos hombres, le decían, para que los conozcamos. O sea que los perversos de la ciudad de Sodoma querían tener relaciones sexuales con los ángeles, varón con varón. O sea, era terrible. Y dice la palabra que le dijo Lot: ahí tienen mis hijas. O sea, Lot quiso sacar a sus hijas. Es un caso terrible en la Biblia. Ahí tienen mis hijas, pero no tocan a estos hombres. Y ellos no querían mujeres ya. Fíjate. O sea, estas hijas vírgenes quizá no las querían. Ya no les gustaban las mujeres. Ellos querían, era una perversidad. Querían incluso tener sexo con los ángeles. Era terrible. Y dice la palabra que los ángeles extendieron así la mano y se quedaron ciegos todos. Terrible. O sea, te dije que los ángeles tienen una autonomía, ángeles de Dios, y los dejaron ciegos. Y entonces ellos, vamos a Génesis 19, me quedan 2 versículos, Génesis 19, y vamos a ir a ver esta parte porque es clave para lo que quiero mencionar. Génesis 19, en el versículo 22, dice: date prisa, escápate allá. Esto le dice el ángel que está librando a Lot y a su familia de ser destruidos en la ciudad de Sodoma. Esa ciudad de Sodoma fue destruida con fuego. Con fuego, así que se veía un incendio gigante. ¿Ves? Y le dijo el ángel: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Nada podré hacer. O sea, no puede haber destrucción si un justo está en la tierra. Escucha eso. Esto es clave. Tuvo primero que ser sacado Lot y su familia para que viniera entonces la destrucción. Tiene que ser primero sacada la iglesia para que entonces venga la tribulación. Y eso que Lot, escucha esto, yo sé que gente como Brenda Bonilla, la exalto en esto porque ella sabe que, perdón, es que de repente me está pegando el aire acondicionado aquí. Y no quisiera que se viera mal, pero es verdad. Pero volviendo al ejemplo que estoy contando de Brenda Bonilla, yo siempre digo, esto está en el nuevo pacto. Y ya Brenda ya sabe cuando digo, esto está en el nuevo pacto. Y es cierto. Simplemente ellos estaban bajo el antiguo pacto, Lot. Y antes de ellos ser destruidos con la ciudad, ¿qué hizo Dios? Lo sacó. Y una vez que lo sacó, entonces vino la destrucción. Es lo mismo que va a pasar con nosotros. Nosotros primero vamos a ser sacados y luego va a venir la destrucción. Incluso antes que ocurriera el diluvio, tú estudias un poquito la historia, Enoc fue arrebatado. O sea, si Enoc fuera vivido unos años más, antes de ser arrebatado, le fuera tocado el diluvio. Pero fue arrebatado antes del diluvio. El Lot y su familia fue sacado antes de que fuese quemada la ciudad. La iglesia no fue puesta para ira, va a ser librada de la gran tribulación antes que comience la destrucción, ¿ves? Esta es una lógica tremenda. Si el Señor libró a Lot bajo el antiguo pacto, que ni siquiera había muerto Cristo, ¿ves? ¿Cuánto más no nos va a librar a nosotros? Ay, Señor. Vamos a cerrar ahora sí. Esta refrigeración me causó bendición aquí. Quiero cerrar con este último versículo. Lucas 21, versículo 34. Gloria a Dios. Quiero cerrar con esto. Ya vimos cómo la iglesia es librada. Y este último ejemplo bíblico que te di, que si Lot fue sacado antes de la destrucción, que si Enoc fue sacado antes del diluvio, de la misma manera tiene que suceder ahora, y así va a suceder. La iglesia va a ser arrebatada antes que venga la destrucción, no después. ¿Ya para qué? Como dije, Jesús no le va a dejar a su esposa al diablo para decir, hiérela, dáñala, lastímala, viólala,
Y ya después, ya llego yo y la salvo. Pues, ¿la salvo de qué? Ni un esposo cariñoso, ni un esposo humano haría eso. Yo no sé cómo hay gente que predica ese evangelio religioso, que cree que Dios quiere que pasemos por algo malo. Si el carácter de Dios es bondad, si el carácter de Dios es amor, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Dios no está buscando un pretexto de cómo sufras tú. Dios no está buscando un pretexto de cómo que se quede aquí en la tribulación, que sufra. Dios no está buscando eso, ¿ves? Ahora, hay ciertas cosas, es un tema amplio, pero básicamente yo te presento a un Dios amoroso, a un Dios cariñoso, que si tú permaneces, ¿ves?, en su palabra, entonces eres sacado de toda tribulación. O sea, antes de que empiece la tribulación, eres sacado por la gracia de Dios. Ahora, vea Lucas 21, versículo 34, un versículo que mencioné hace rato. Dice: mirad también por vosotros mismos. Quiero terminar diciendo que todas las promesas que mencioné ahorita no son automáticas, que tenemos que caminar nosotros en ellas. No es de que yo ya recibí a Jesús una vez y ya con eso. No, tienes que caminar en la palabra. Yo quiero hacer esta aclaración, porque, mira, vamos a leer Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, no ames más el mundo que a Dios. Dice la primera de Juan capítulo 2, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando dice el mundo, no se refiere a que no ames la tierra, sino a que no ames este sistema de este mundo. Por favor, no dejes que el celular tome el lugar de Dios y que no le des un tiempo para orar a Dios. No dejes que ningún hobby tome el lugar de Dios. Mira, el solo hecho que estés oyendo esto, ya no tienes excusa. Ya escuchaste la palabra de Dios. Tú ya sabes. No es que yo no sabía, pastor. Tú ya sabes. Yo te he enseñado una dieta balanceada de la palabra de Dios. O sea, hemos aprendido que Dios es un Dios de gracia, pero nosotros no creemos en una falsa gracia. No creemos que viviendo una vida perdida, que no busca a Dios nunca, que no ora, que no tiene una relación con Dios nunca, que se va apartando de Dios, no creemos nosotros en ese estilo de vida, que no puedo garantizarte yo que te vayas en el arrebatamiento. Te mentiría. Ahora, yo sí creo que hay una parte donde la gracia es como una red que protege al trapecista que está haciendo su espectáculo, ¿verdad?, allá en el circo, cuando está arriba colgándose de un columpio a otro. Entonces la gracia, si caes, entonces te rescata. Pero hay gente que se la lleva acá abajo en la red. La gracia de Dios es muy grande, pero dice Hebreos 12, mirad que no hay alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, como Esaú, que cambió todo por un plato de lentejas. Entonces está esta otra parte que hay que revisarla también. Y tú tienes que entender que estas palabras no son del legalismo. Te voy a leer lo que dijo el Señor. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, la palabra nos llama a nosotros a no ser unas personas, pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. O sea, la gracia es la gracia de Dios, y gracias a Dios por su gracia no hay que vivir condenados. Pero la Biblia nos llama a orar, nos llama a velar. Jesús nos llamó a eso. Y a vivir una vida, procurar vivir en santidad. ¿Ves? Porque todavía está por verse este pasaje de las 10 vírgenes. Hay demasiadas interpretaciones al respecto. Porque si esas 10 vírgenes representan, muchos dicen que no, ¿verdad? Otros dicen que sí. Pero imagínate que sí. Estas 10 vírgenes que la Biblia habla en Mateo 25, que viene el esposo y 5 de ellas se quedan y 5 se van con él. Si ese pasaje aplica a la iglesia,
entonces la mitad se quedaría. Yo no sé, no puedo afirmar que se refiere a la iglesia. De verdad, ahí yo nomás lo suelto a manera de una interrogante, porque no puedo afirmar. Pero yo creo que nada perderías y nada pierdes de hacer lo que dijo el Señor: velad y orad, tener una relación con Él, que busquemos caminar una vida en santidad. ¿Ves? Yo había dicho que era mi último pasaje, pero tú sabes que siempre hay pilón. Segunda de Pedro 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? O sea, como dijo el apóstol Pedro, como estas cosas van a suceder, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Nunca pienses que la gracia es un pretexto para pecar. La gracia es una red. Cuando uno la riega o peca o es débil, caes, entonces la gracia te levanta. Pero yo muchas veces me he puesto a pensar, híjoles, no, esto era de verdad una cuestión de mi corazón, esto que voy a mencionar. Pero yo muchas veces me he puesto a pensar, esta gracia que uno enseña, la gente la puede tomar en muchas formas. Es peligroso que alguien no entienda su responsabilidad en la gracia. El Señor nos llamó a tener una relación con Él. No es de que pues, yo no oro, yo no leo la Biblia, soy de la gracia. Uy, el amor de Dios es misericordioso y claro que no te obliga, pero el no tener una relación con Él te vas enfriando, y al enfriarte entonces se te hace fácil pecar, y el pecado endurece, provoca insensibilidad, a tal grado que cuando menos acuerdas ya tienes otros ídolos, ya ciertos hábitos se volvieron el primer lugar, y vives con Jesús como cuando viven dos esposos que no tienen intimidad. El Señor le dijo a una iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, el Señor le dijo a una iglesia: yo sé que tú has laborado fuerte, tienes fuerza, no has negado mi nombre, le has echado ganas, pero has dejado tu primer amor. ¿Ves? Ya no ardes por mí, ya no me buscas como antes. Hay que procurar, y esto lo he tratado de llevar con el tiempo en mi vida, procurar darle al Señor el primer lugar siempre. No vaya a ser que en aquel día te alejes de Él avergonzado. No vayas a decir que nadie te lo dijo. Yo, con todo mi amor, de verdad se los digo, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque yo se los hablo todo el consejo de Dios. Yo les he hablado una palabra de gracia, y esta gracia nos debe de llevar. Quien realmente entiende la gracia, es una estupidez no tener una relación con un Padre tan amoroso como el que te he presentado. Sería una estupidez gigantesca que, conociendo lo que conocemos, no tengamos una relación con Dios. Tener una relación con Él. ¿Qué es relación? Hablarle, tener un tiempo con Él. Pastor, pero es que no puedo. No, sí puedes. Saca tiempo para Él. Date tiempo, porque si no, el corazón se endurece, y cuando menos acuerdas, hay una historia, una ilustración que se dice que un sapo, ¿sí? Que es el animal el sapo, si lo metes en una olla hirviendo, tú lo metes así, ¿qué va a hacer el sapo? Va a brincar y entonces no va a entrar en la olla. Pero si lo metes en agua helada al sapo, en la olla, y le pones ahí el fuego poco a poco, entonces él no va sintiendo, pero poco a poco el agua se va calentando, va quedando tibia, se va calentando, está calentándose más hasta que esté hirviendo y el sapo muere. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos aplica esto, hermano? Tú recuerdas cuando salimos de la antigua organización, hay un tema que se llama no pierdas la sensibilidad. No pierdas la sensibilidad. O sea, hay un
proceso de desensibilización. Y dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Hay tantos distractores para no buscar a Dios. Yo sé que hay gente, mira, si tú decides hoy tener más relación con Dios, hay gente especialista usada por el diablo que te va a condenar. Te va a decir, y eso que oras, y eso que declaras la palabra, y eso que le das un tiempo a Dios y mira cómo eres. Tú nomás dentro de ti, tú sabes que es el diablo que los está usando. Es Satanás. Porque ellos ni siquiera lo están intentando. Tú por lo menos estás diciendo, yo le estoy sacando un tiempo para Dios. Tengo tantas cosas que hacer, o tengo tanto tiempo libre para distraerme, pero momento, voy a tomar un tiempo con el Señor. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de calidad, oyendo la palabra, orando un tiempo, yendo a tus rodillas, gracias Señor por este día. No algo apurado, no es de que aquí en el carro le doy gracias. Sí, o sea, eso tiene su momento, aparte hazlo, pero dale un tiempo, dedícale un tiempo. Para que no te vayas enfriando a tal forma que ya a la gente se le hace normal no tener temor de Dios, etcétera. Yo estoy de acuerdo que todos en nuestra carne cometemos pecados, nos equivocamos, pero te aseguro que baja la posibilidad de estar cayendo en esto cuando tienes una relación con Dios. Dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que cuando tienes un tiempo de oración es más difícil que caigas en este sistema de este mundo. No te estoy llamando a una religiosidad de darte golpes de pecho y decirle a todos yo soy bien santo y avisarle a todos. No, tú no le digas a nadie. Yo a veces trato de no avisarle a nadie. A veces sí necesariamente alguien me llama y me dice ¿por qué no te encontré? Y ni modo que le diga otra cosa, es que tenía un tiempo con Dios. Esto no es para pastores. El Señor dijo a todos, velad y orad. Tienes que darle un tiempo. Arrepiéntete si no le has dado un tiempo a Dios. Arrepiéntete no quiere decir date golpes de pecho, es decir, cambia. Porque no podría yo garantizarte que viviendo una vida fría, sin aceite de Dios, que es lo que le faltó a las 10 vírgenes, que tenían lámparas todas, pero 5 de ellas no tenían aceite. Una vida sin aceite, sin la unción que proviene de esta relación con Dios, no podría yo garantizarte por la palabra que te fueras en el arrebatamiento de la iglesia. Todos necesitamos tener esta relación con Dios. Es importante, muy importante, porque las cosas que van a suceder, esto de la vacuna, realmente, si no es la marca, que lo más probable es que no lo es, pero es algo ya muy parecido a lo que será la marca de la bestia. O sea, estamos muy cerca. Todavía no es obligatorio, todavía no está así de que a fuerzas todos, pero ya hay una presión social. Tu misma familia te va a decir, eres un irresponsable si no te la pones. Hazlo por protección y quien realmente conoce la palabra sabe que esto huele a diablo. No, pero yo pienso que no. Tú te haces en tu mente, pero dentro de ti sabes que esto huele a Satanás. Ahora, yo no condeno si te la pusiste ya. Tengo un video sobre eso. Me debo poner la vacuna. Ahí hablo un poco sobre eso. Pero todo esto que está sucediendo huele a las tinieblas. Padre, te damos gracias en esta noche, después de haberte escuchado a ti. Queremos volver a nuestro primer amor, esta relación íntima contigo, Señor, sin ninguna condenación, porque yo sé que tú eres amor. Me acerco ante el trono de la gracia sin ninguna condenación, y yo te doy gracias, Señor, que nos libras de la ira venidera, que la iglesia ni los niños van a pasar un segundo de la gran tribulación, porque así como fue sacado el justo Lot de la destrucción de Sodoma, así seremos sacados nosotros antes de la destrucción.
Ayúdanos a caminar, Espíritu de Dios, en una relación con el Padre, no solamente desde el ser santo, sino de andar en santidad también. Andar sobre todo en amor, amándote a ti, papi, sobre todas las cosas, amándonos a nosotros mismos, amando a nuestro prójimo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Qué tremendo es esto. Me acordé de un versículo, hace muchos años que no leo. El Espíritu yo creo que me lo puso, ¿verdad? Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza del arrebatamiento se purifica a sí mismo. O sea, lo automático es purificarse, es santificarse. No es un tema que yo enfatizo tanto, pero es bíblico y es parte de. La Biblia dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses 5:22. ¿Ves? Entonces, yo les he hablado esta palabra. Padre, yo declaro que esta palabra no vuelve vacía, sino cae en buena tierra y es prosperada en aquello para que tú la envías. Amén y amén. Yo no predico esto ni enseño esto porque ya llegué a un estándar donde no me equivoco. Yo sigo también como tú creciendo en el proceso. No nos critiquemos, nadie, no, tú no digas, ay, pero fulano hermana, fulano hermano, para él es o para ella es, o el pastor también tiene estos errores, o fulano líder tiene estos errores. No, estos temas son para que cada quien nos enfoquemos, nos establezcamos bien en qué dice la palabra primeramente en cuanto a la doctrina de que la iglesia es sacada antes de la destrucción, y segundo, para hacer cambios en nuestras vidas sin condenar a nadie, porque yo creo el hecho de condenar a nadie, eso sí es muy seguro que ni siquiera te vayas en el rapto, porque la palabra dice, habéis caído de la gracia los que por la ley os justificáis. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Los que por la ley, o sea, los que están condenando a otros, cuidado. No condenes a nadie. Tú vívelo para tu vida. No mires a nadie más. Dice la palabra que no juzgues y no condenes a nadie más. Pero yo les he dado la palabra, una palabra de amor, una palabra de gracia, pero también te hablo este otro lado, donde tienes que hacer lo que dijo el apóstol Pablo, que la gracia de Dios nos enseña a que renunciemos a los deseos mundanos y a la impiedad. Tito 2:11 y versículo 12. Así terminamos esa transmisión. Si tú eres hijo espiritual de la casa y te vas conectando, yo te animo a que veas toda esa transmisión y dejes a un lado el mundo, deja a un lado el Facebook un rato, deja a un lado otras cosas, o sea, andar navegando en otras cosas que no son importantes, y concéntrate en Dios. Deja a un lado los afanes de esta vida para que aquel día no te sorprenda como ladrón en la noche. Dios te bendice. Les amo con todo mi corazón, hijos.